Hey, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a igualar por tanteo. El principio que rige la igualación de reacciones, ya sea por tanteo o por cualquier método, es el principio de conservación de la materia, que nos dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y eso es lo que ocurre en estas reacciones. Ustedes saben que los compuestos que están a la izquierda de la flecha son los que van a reaccionar entre sí, son los reactivos, y a la derecha de la flecha son los productos, o sea, lo que se produce. El caso es que si tenemos ciertos elementos en los reactivos, estos mismos elementos tienen que estar en los productos. No puede aparecer algo por arte de magia, ni tampoco desaparecer. Y además tiene que cumplirse que haya la misma cantidad de cada uno de los elementos antes y después de la reacción. Cuando decimos igualación por tanteo, solamente nos estamos refiriendo que iremos probando distintos números hasta que la reacción esté igualada. Antes de eso tenemos que entender algunos conceptos. Tenemos que entender exactamente a qué se refieren estas fórmulas que nos muestran. Esto de aquí vendría a ser una molécula de zinc que está formada por un átomo de zinc. O sea, es una molécula monoatómica. Esta de aquí es una molécula de ácido clorhídrico que está formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. O sea, cuando no nos ponen nada, ningún subíndice, es que hay uno. Basta con el símbolo del átomo para decirnos que ya hay uno de esos, ¿no? Esta otra es una molécula de cloruro de zinc que contiene un átomo de zinc y dos átomos de cloro. A lo que quiero llegar es a que si tenemos una molécula de algo, al momento de igualar, lo único que podemos hacer es poner dos moléculas de todo esto, o tres, o el número que nos haga falta, pero lo que no podemos hacer es poner números aquí en medio. Por ejemplo, que nos falte dos zincs, que nos falte dos átomos de zinc y le pongamos aquí un 2, por ejemplo. Ahí estaríamos cambiando la estructura de este compuesto y ya tendríamos otra cosa, ¿no? Otro compuesto. Entonces, hay que tener en cuenta que si ponemos, por ejemplo, dos moléculas de esto, lo que tendríamos sería, por ejemplo, esta puede ser una representación de esta molécula, solamente para que se entienda que en realidad, bueno, los tipos de enlace y demás ya son tema aparte, pero el caso es que tendríamos una molécula de estas y otra molécula de estas, ¿no? El caso aquí es que este 2 nos está afectando tanto al zinc como al cloro. O sea, tendríamos 2 zincs y tendríamos 4 cloros, que sería lo mismo que multiplicar este 2 por cada uno de los subíndices de los átomos. Aquí tendríamos 2 por 1, 2 zincs. 2 por 2, 4 cloros, ¿ya? Lo mismo en cualquier otro caso, ya sea que tengamos una molécula más o menos compleja, se rige por la misma idea. Ahora, volviendo con el ejemplo, lo único que tendríamos que hacer es contar los átomos y verificar que sean los mismos antes y después. Entonces, en este caso, como tenemos un átomo suelto, yo generalmente lo dejo para el final porque es muy fácil ponerle el número que queramos sin cambiar otro átomo, ¿no? Entonces, ya, en este caso vamos a dejar el zinc para el final. Vemos, por ejemplo, el hidrógeno. Tenemos aquí un hidrógeno y no hay más hidrógenos en la parte de los reactivos, o sea, a la izquierda de la flecha. En los productos tenemos hidrógeno solamente en esta molécula y tenemos dos hidrógenos. Entonces, de momento podríamos poner un 2 aquí. Tendríamos dos hidrógenos y este 2 también afecta al cloro, ¿no? Entonces tendríamos dos cloros. En cuanto al cloro, aquí a la derecha tenemos ya dos cloros y casualmente están ya igualados con estos dos que pusimos. Y ya solo nos faltaría el zinc. Aquí tenemos un zinc y aquí un zinc. Entonces, para este caso nos bastó este 2 para igualar toda la reacción. Tendríamos un zinc, dos hidrógenos, dos cloros y dos cloros. Ya, a ver, vamos con otro ejemplo para que vayan interiorizándolo. Les sugiero que cuando vayan entendiendo ya la idea, pueden pausar el video, igualarlo por su cuenta y después comprobar a ver si lo han hecho bien. Entonces empecemos. Aquí tenemos un hidrógeno, pero aquí tenemos dos hidrógenos más. Aquí tenemos un paréntesis. Esto quiere decir que este 2 nos está afectando tanto al oxígeno como al hidrógeno. Si dibujamos una idea de la molécula, y ya saben que no voy a tener en cuenta los tipos de enlace ni nada, tendríamos un átomo de calcio enlazado aquí a un OH, que sería un oxígeno con un hidrógeno, y por otro lado a otro OH, ¿no? Entonces tendríamos dos oxígenos y dos hidrógenos, ¿no? Sería lo mismo que multiplicarlo igual que antes, ¿no? Igual que cuando ponemos el número aquí, ¿no? Si aquí tuviéramos un 3, por ejemplo, tendríamos 2 de este paréntesis, ¿no? Entonces tendríamos 6 oxígenos y 2 hidrógenos. Volviendo entonces con el ejemplo, tenemos en total 2 más 1, 3 hidrógenos en este lado, ¿ya? Generalmente también, si se repite un átomo en varias moléculas, como en este caso es el hidrógeno, también suelo dejarlo para después, porque aquí no sabemos si tenemos que aumentar, por ejemplo, a este, aquí a cuál de los dos le aumentamos, ¿no? Entonces, prefiero ir viendo elementos que estén un poco más fáciles de igualar y los hidrógenos tendrían que igualarse por sí solos a medida que avancemos, ¿ya? Entonces, a ver, sigamos con el cloro. Aquí tenemos
tenemos un cloro y nada más. Aquí tenemos 2 cloros y nada más. Entonces, para igualar los cloros necesitaríamos poner a esta molécula un 2. O sea, tendríamos 2 moléculas de ácido clorhídrico que nos aportan los 2 cloros que necesitamos. Ya está igualado el cloro de momento. Pasando al calcio, tenemos aquí un solo calcio. Este 2 no le afecta, ¿no? En esta parte tenemos también un solo calcio. Entonces, de momento no tocamos nada, ¿no? En cuanto al oxígeno, tenemos aquí 2 oxígenos y nada más en los reactivos. Y en los productos tenemos un oxígeno. Entonces, aquí pondríamos un 2 para igualar los oxígenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ahora sí comprobamos los hidrógenos a ver si necesitamos hacer un cambio más. Tenemos aquí en total 4 hidrógenos y aquí en total 2 más 2 de aquí, 4. Entonces ya estarían todos los átomos igualados. Hay algunos casos en los que la igualación no es tan directa y vamos a necesitar usar o fracciones o multiplicar los compuestos estratégicamente para poder igualarlas. A ver, veamos el siguiente ejemplo. No olviden darle like, suscribir, campanita, compartir, comentar. Continuemos. Aquí podemos ver que el potasio y el cloro están ya igualados de momento, pero el oxígeno nos presenta un problema que vendría a ser que aquí hay 3 oxígenos y estas moléculas de aquí solamente vienen de a pares. Entonces, una opción podría ser usar fracciones. A mí en lo personal me parece la opción más sencilla y directa, que vendría a ser, si tenemos aquí 3 oxígenos, aquí necesitamos que esta molécula nos aporte 3 oxígenos. Entonces, si tenemos esta molécula por pares, una opción podría ser ponerle el 3 que necesitamos multiplicado por 2 y dividido entre 2 nos quedaría el 3. O sea, se nos iría el 2 con el 2 y tendríamos 3 oxígenos y 3 oxígenos. Ahora, si quisieran presentarlo como números enteros, lo que podemos hacer para deshacernos de este 3 medios es multiplicar toda la reacción por 2. Con lo que tendríamos aquí 2 moléculas de clorato de potasio, 2 moléculas de cloruro de potasio y aquí en vez del 3 medios nos quedaría 3 moléculas de oxígeno. Con lo que si comprobamos tendríamos 2 potasios, 2 cloros, 2 cloros, 2 por 3, 6 oxígenos y 3 por 2, 6 oxígenos. Estaría ya igualada. Por si acaso podemos ver un ejemplo más de este estilo con fracciones para que les quede totalmente claro. Aquí tenemos una típica reacción de combustión de un compuesto orgánico. Y empezando a igualarla tendríamos aquí 2 carbonos, 1 carbono, entonces nos haría falta aquí poner un 2. En cuanto a hidrógenos tenemos 6, aquí tenemos 2 hidrógenos, por lo que con un 3 estarían ya igualados. Y para el oxígeno aquí tenemos 2 oxígenos y en los productos tendríamos 4 oxígenos, lo voy a anotar, y 3 oxígenos en el agua, por lo que en total en los productos tenemos 7 oxígenos. 7 oxígenos que provienen todos de esta molécula de aquí, ¿no? Entonces esta nos tendría que aportar los 7 oxígenos. Como pasó hace rato es un número impar y aquí esta molécula solamente está de a pares. Entonces la opción que les dije es poner el 7 que necesitamos, como está multiplicado por 2, dividirlo entre 2 y nos quedan 7 átomos de oxígeno. Y ahora para presentarlo con números enteros, solamente tendríamos que multiplicar toda la reacción por 2 para deshacernos de este 2 de la fracción, ¿no? Entonces nos quedaría aquí un 1 que no se ve por 2, 2. 7 medios por 2 nos queda 7. 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. Y listo, ya tendríamos la reacción igualada. Por si acaso les comento que este video va a formar parte de una lista de reproducción en la que van a aprender directamente a igualar prácticamente cualquier reacción. Eso amigos, espero que les sirva un montón y hasta otra. No olviden darle like, suscribir, campanita, compartir, comentar. Saludos.